Welcome everyone to a new video. Today we are going to improve your Spanish skills with a very entertaining story set in Spain. First we will review vocabulary that you need to know to understand the story correctly. Then we will listen to the story in Spanish with subtitles, and then we will listen to it again without subtitles. Finally, you will have the story with subtitles in both languages. It doesn't matter if you are just starting or if you already have a good level. This story will hook you from beginning to end. I'll leave the transcription in the commentary attached to the video. Without further ado, let's get started. Fábrica. Misterioso. Abandonado. Oscuridad. Sombra. Aventura. Exploración. Imaginación. Marcos y Sergio eran dos amigos de 15 años que vivían en un pequeño pueblo rodeado de campos y montañas. Era verano y las noches eran cálidas y largas. Una noche, después de cenar, decidieron hacer algo diferente. Querían vivir una aventura. Recordaron que, a las afueras del pueblo, existía una vieja fábrica de harinas abandonada desde hacía muchos años. Todo el mundo decía que era un lugar misterioso y peligroso. Marcos y Sergio se encontraron en la plaza principal y caminaron hacia la fábrica. La luna iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía más fuerte alrededor del edificio. Al llegar, sintieron un poco de miedo, pero no querían rendirse. Entraron por una puerta rota y comenzaron a explorar. Dentro, el aire era frío y olía a polvo y humedad. Todo estaba cubierto de telarañas. Las ventanas rotas dejaban pasar un poco de luz, suficiente para ver las máquinas viejas y oxidadas. Cada paso que daban, el suelo de madera crujía bajo sus pies. Mientras caminaban, escucharon un ruido extraño. Sonaba como pasos, pero no había nadie más allí. Marcos pensó que era el viento, pero su corazón latía muy rápido. Siguieron avanzando, pasando por pasillos largos y oscuros. De repente, una sombra cruzó frente a ellos. Sergio se asustó tanto que casi grita, pero se controló. Los dos se miraron, sin decir nada, y continuaron. Llegaron a una sala grande donde había sacos de harina rotos por el suelo. De pronto, algo cayó de una de las estanterías. Fue un golpe fuerte. Ambos saltaron del susto. Pensaron que quizás era un animal, como un gato o una rata. Aún así, su miedo aumentaba. Siguieron explorando hasta llegar al último piso de la fábrica. Desde allí podían ver el pueblo a lo lejos. Todo parecía tranquilo. Entonces escucharon un susurro muy cerca de ellos. Fue demasiado. Salieron corriendo, bajaron las escaleras tan rápido como pudieron y salieron de la fábrica. Una vez fuera, se detuvieron para respirar. La brisa nocturna les ayudó a calmarse. Se miraron y empezaron a reír. Comprendieron que todo había sido producto de su imaginación. Los sonidos, las sombras, los susurros, todo había sido causado por el viento, los animales y su propio miedo.
Marcos tomó el camino hacia su casa y Sergio hizo lo mismo. Mientras caminaban por las calles tranquilas del pueblo, pensaban en la aventura que habían vivido. Aunque habían pasado miedo, sabían que sería una historia que recordarían siempre. Marcos y Sergio eran dos amigos de 15 años que vivían en un pequeño pueblo rodeado de campos y montañas. Era verano y las noches eran cálidas y largas. Una noche, después de cenar, decidieron hacer algo diferente. Querían vivir una aventura. Recordaron que, a las afueras del pueblo, existía una vieja fábrica de harinas abandonada desde hacía muchos años. Todo el mundo decía que era un lugar misterioso y peligroso. Marcos y Sergio se encontraron en la plaza principal y caminaron hacia la fábrica. La luna iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía más fuerte alrededor del edificio. Al llegar, sintieron un poco de miedo, pero no querían rendirse. Entraron por una puerta rota y comenzaron a explorar. Dentro, el aire era frío y olía a polvo y humedad. Todo estaba cubierto de telarañas. Las ventanas rotas dejaban pasar un poco de luz, suficiente para ver las máquinas viejas y oxidadas. Cada paso que daban, el suelo de madera crujía bajo sus pies. Mientras caminaban, escucharon un ruido extraño. Sonaba como pasos, pero no había nadie más allí. Marcos pensó que era el viento, pero su corazón latía muy rápido. Siguieron avanzando, pasando por pasillos largos y oscuros. De repente, una sombra cruzó frente a ellos. Sergio se asustó tanto que casi grita, pero se controló. Los dos se miraron, sin decir nada, y continuaron. Llegaron a una sala grande donde había sacos de harina rotos por el suelo. De pronto, algo cayó de una de las estanterías. Fue un golpe fuerte. Ambos saltaron del susto. Pensaron que quizás era un animal, como un gato o una rata. Aún así, su miedo aumentaba. Siguieron explorando hasta llegar al último piso de la fábrica. Desde allí podían ver el pueblo a lo lejos. Todo parecía tranquilo. Entonces escucharon un susurro muy cerca de ellos. Fue demasiado. Salieron corriendo, bajaron las escaleras tan rápido como pudieron y salieron de la fábrica. Una vez fuera, se detuvieron para respirar. La brisa nocturna les ayudó a calmarse. Se miraron y empezaron a reír. Comprendieron que todo había sido producto de su imaginación. Los sonidos, las sombras, los susurros, todo había sido causado por el viento, los animales y su propio miedo. Marcos tomó el camino hacia su casa y Sergio hizo lo mismo. Mientras caminaban por las calles tranquilas del pueblo, pensaban en la aventura que habían vivido. Aunque habían pasado miedo, sabían que sería una historia que recordarían siempre. Marcos y Sergio eran dos amigos de 15 años que vivían en un pequeño pueblo rodeado de campos y montañas. Era verano
y las noches eran cálidas y largas. Una noche, después de cenar, decidieron hacer algo diferente. Querían vivir una aventura. Recordaron que, a las afueras del pueblo, existía una vieja fábrica de harinas abandonada desde hacía muchos años. Todo el mundo decía que era un lugar misterioso y peligroso. Marcos y Sergio se encontraron en la plaza principal y caminaron hacia la fábrica. La luna iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía más fuerte alrededor del edificio. Al llegar, sintieron un poco de miedo, pero no querían rendirse. Entraron por una puerta rota y comenzaron a explorar. Dentro, el aire era frío y olía a polvo y humedad. Todo estaba cubierto de telarañas. Las ventanas rotas dejaban pasar un poco de luz, suficiente para ver las máquinas viejas y oxidadas. Cada paso que daban, el suelo de madera crujía bajo sus pies. Mientras caminaban, escucharon un ruido extraño. Sonaba como pasos, pero no había nadie más allí. Marcos pensó que era el viento, pero su corazón latía muy rápido. Siguieron avanzando, pasando por pasillos largos y oscuros. De repente, una sombra cruzó frente a ellos. Sergio se asustó tanto que casi grita, pero se controló. Los dos se miraron, sin decir nada, y continuaron. Llegaron a una sala grande donde había sacos de harina rotos por el suelo. De pronto, algo cayó de una de las estanterías. Fue un golpe fuerte. Ambos saltaron del susto. Pensaron que quizás era un animal, como un gato o una rata. Aún así, su miedo aumentaba. Siguieron explorando hasta llegar al último piso de la fábrica. Desde allí podían ver el pueblo a lo lejos. Todo parecía tranquilo. Entonces escucharon un susurro muy cerca de ellos. Fue demasiado. Salieron corriendo, bajaron las escaleras tan rápido como pudieron y salieron de la fábrica. Una vez fuera, se detuvieron para respirar. La brisa nocturna les ayudó a calmarse. Se miraron y empezaron a reír. Comprendieron que todo había sido producto de su imaginación. Los sonidos, las sombras, los susurros, todo había sido causado por el viento, los animales y su propio miedo. Marcos tomó el camino hacia su casa y Sergio hizo lo mismo. Mientras caminaban por las calles tranquilas del pueblo, pensaban en la aventura que habían vivido. Aunque habían pasado miedo, sabían que sería una historia que recordarían siempre. Great! Now that we've enjoyed the story, it's time to test what we've learned. Answer the following questions and show how much you've understood. Ready for the challenge? Let's get started.
And that's the end of today's story. I hope you enjoyed it and learned something new. Remember, practice is key to improving your Spanish, and here you'll find plenty of stories to keep learning in a fun and easy way. If you liked the video, don't forget to give it a like and subscribe to the channel so you don't miss any of the new stories we'll be uploading. Also, hit the notification bell to get all our updates. Thanks for joining us, and we'll see you in the next story.